que es el tema de educativo. Nos vamos a dar un pequeño resumen de cómo vamos en la cuestión educativa y sobre todo también cómo vamos a atender a la generación 2022 de normalistas recién egresados, es decir, los que acaban de egresar en julio. Nos va a explicar la doctora Yaraví qué se está haciendo y también les vamos a presentar cómo funciona o cómo funcionaba, cómo operaban el huachicol de las plazas educativas, cómo funcionaba el cártel de la venta de plazas paso a paso, que es un diagrama muy interesante. Yo le doy la palabra a la doctora para que nos lo explique. Muy buenos días a todos y a todas. Con su permiso, gobernador, efectivamente, ¿cómo operaban? Porque eso es cosa del pasado. En esta administración el gobernador nos tiene muy vigilados con este asunto porque es un compromiso del Estado con la federación, y bueno, estamos todos comprometidos. También importante señalar, gobernador, que todos estamos trabajando de manera muy unida, todos jalando hacia el mismo lado, que es hacia adelante, jamás hacia atrás. Entonces, es mentira que en la Secretaría de Educación estamos divididos, todos estamos trabajando para luchar contra la comercialización justamente de la educación. Por eso es en pasado este tema de la venta de plazas en el sector educativo. Anteriormente, ¿cuánto costaban las plazas? ¿Cuánto pagaba la gente que estaba interesada en adquirir una plaza? Las asignaciones de hora por secundaria, pues 15,000 pesos cada hora. Recordemos que los maestros de educación secundaria, tanto de secundarias generales, técnicas como de telesecundarias, pues su carga horaria se va complementando conforme van concursando. Entonces, anteriormente cada una de esas horas costaba 15,000 pesos. El cambio por centro de trabajo de 60 a 70,000 pesos que pagaba cada uno de los maestros por realizar justamente este trámite sin que tuviera ningún apego a la ley, ninguna normatividad, lo que les generaba después pues problemas al momento de tener que comprar, de tener que cobrar su salario cada quincena. Las plazas administrativas también ya hemos puesto un candado en ellas, indicación del señor gobernador que se repartan justamente conforme a la necesidad del servicio, pero también generando un apoyo y una ayuda a las familias que más requieren en cada una de las comunidades. Hay gente que está buscando justamente ser intendente, que está buscando ser secretario, pues apoyo administrativo en cada una de las comunidades. Entonces se está generando también esta posibilidad de empleos en cada una de las comunidades. Y las plazas docentes desde 300,000, 350,000 pesos hasta 400,000 pesos. Actualmente, pues nosotros hemos buscado todas las alternativas para transparentar esos procesos de tal manera que no haya mano negra o que no haya dudas de que quien está recibiendo una plaza definitiva, una plaza, una base de maestro o maestra, pues efectivamente es porque la concursó, porque participó en los procesos de UCICAM y de UESICAM y que a través de ellos fueron asignados. ¿Cómo funcionaba esta forma de operar anteriormente? Pues existía una persona, un trabajador de la Secretaría de Educación, algún integrante de una expresión sindical, algún personal administrativo que efectivamente formaba parte de esta red y lo que hacía justamente era cazar esas plazas, identificar en qué escuela había una plaza. ¿Cómo las identificaban? Pues donde había, por desgracia, alguna persona que fallecía, algún jubilado o alguna renuncia. Esa plaza evidentemente era atrapada por estas personas, que lo conocemos, aquí lo estamos poniendo como el coyote A o el gestor A, para posteriormente, pues, ¿qué hacer? Buscar quiénes estaban interesados en adquirir una plaza. En general, pues es público en general, alguien que no cubre el perfil de docente, que no es egresado de alguna normal pública. Enseguida, pues prohibir al director de esta escuela que se informe sobre la disponibilidad de esa plaza. Lo que genera es que ellos tengan la libertad para poderla ofertar de acuerdo a la lista de interesados que tenían. Posteriormente, pues hacía el cobro de los 300 a los 400,000 pesos, 450. Aquí entran los famosos, ¿cómo le llaman? Temporales o cómo le llaman. ¿Los eventuales? Los eventuales. Sí, los eventuales, sí, efectivamente también. Ahí generaban la eventualidad. Sí, algunos de los eventuales también interesados en comprar la plaza también eran alguien que estaba cautivo a ser un cliente. Y bueno, enseguida pues se les hacía un cobro
o algún cobro de, no el 100%, pero una parte de esta plaza. Por eso actualmente, gobernador, hay tantas manifestaciones, porque hay gente que está exigiendo esas plazas que fueron vendidas en años pasados y que no se les ha cumplido, precisamente porque ahora todo es a través de los procesos normativos, tanto estatales como federales, y entonces pues ahí es donde ya no les cuadró muy bien el negocio. Y se aseguraba lógicamente que tuvieran todas estas cuestiones como nombramientos, el orden de adscripción, que es el primer documento que se le entrega al maestro, donde se le dice en qué escuela, la clave, el municipio y demás, y después pues ya se le hace otro documento que es la toma de posesión. Todos estos documentos apócrifos, hay muchísimos documentos con firmas falsas, con nombres falsos, incluso con cargos erróneos, como por ejemplo, inexistentes, por ejemplo, en lugar de que dijera secretaria de Educación, pues decía directora de Educación, ¿no? Entonces, errores gravísimos. Para eso, señor gobernador, ciudadanía, a todos también quienes forman parte o quienes están interesados en algún negocio de estos, pues invitarlos a que no formen parte de esta corrupción, porque nosotros desde la Secretaría de Educación ya establecimos documentos que tienen, por ejemplo, 15 candados de seguridad, de tal manera que va a ser más difícil que puedan generar documentos falsos o que les entreguen algún documento falso donde les prometen alguna plaza. Posteriormente a que se les hubiera entregado estos nombramientos, estas órdenes de adscripción, documentos falsos, pues lógicamente ya se pasaban todos estos documentos a los trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación para realizar el supuesto trámite. ¿Por qué digo supuesto? Porque nosotros toda la información o todas las plazas que nosotros asignamos de manera regular se suben a otra plataforma que es una plataforma federal. Ellos vuelven a revisar los documentos y quienes no tienen irregularidades pues reciben el pago de manera puntual. Quienes no tienen observaciones, pues lógicamente pasa directamente. Ahí es importante porque debemos señalar que también otro apoyo que ha sido muy grande para nosotros ha sido la implementación de las plataformas, la implementación del gobierno digital, de tal forma que el trámite que hacen en primaria lo sabe personal, lo sabe UCICAM y evidentemente lo sé yo, que soy la última que genera la firma. Quiere decir que todos en el proceso estamos enterados, además de que trabajamos de manera colegiada, siempre en equipo, y estamos informados de lo que pasa en cada una de las áreas. Evidentemente todavía hay mucho que hacer y es con lo que estamos trabajando, y es donde evidentemente pues las expresiones sindicales se oponen a que sigamos buscando la transparencia a través de gobierno digital o de algunas otras estrategias, porque pues eso termina con el trabajo. Ahora bien, se fue el maestro o una maestra de la escuela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las razones? Como lo decía, algún cambio irregular, porque en los cambios de centros de trabajo también hay convocatorias por una jubilación, por muerte o por alguna renuncia. Esas son las que de inmediato pues las expresiones sindicales las acaparan para poderlas ofertar. ¿Qué se debe hacer? Es importante señalar que aquí todos somos responsables, nadie se libra de una sanción o de una responsabilidad, pero sobre todo de la imagen que tiene en su quehacer como servidor público, como docente de una escuela. El director, inmediatamente en cuanto haya alguna de estas razones, la falta de algún maestro por alguna de estas razones, debe informar inmediatamente al nivel preescolar, primaria, secundaria, educación física o educación indígena, dependiendo de dónde esté haciendo falta esta plaza. Cuando se debe a jubilados o por muerte o renuncia, de inmediato se tiene que hacer para que nosotros podamos generar los trámites. En algunas ocasiones, cuando no se informa, se sigue generando esos cheques, pero es importante señalar que esto es una afectación para la familia, porque si no se informa de manera inmediata, la familia no puede tener la pensión de la persona que falleció. Otra manera de hacer esta corrupción y de dañar a una familia que también necesita ese recurso y en un momento tan complicado como es el fallecimiento de algún maestro o de alguna maestra. Cuando se retira por cambio, se hace únicamente a través de las plataformas de UCICAM o de UCICAM, que es justamente la unidad que se encarga de todos estos procesos que van relacionados con asignación de horas, con asignación de plazas y lógicamente con cambios de centros de trabajo, promociones horizontal, vertical en el término federal. Y bueno, si no se informa, pues lógicamente esto sigue siendo parte de estos
estas tranzas que se hacían anteriormente. Por eso invitarlos y señalarles que la modificación a la ley dentro de la Secretaría de Educación, de la normatividad, tiene que ver con que ahora todos somos responsables. Si un director, un supervisor, un jefe de sector no informa, pues también les está ayudando a que las cosas se hagan de manera incorrecta y que no haya justicia con los maestros y con las maestras. ¿Cuál era su forma de operar? La que sigue, por favor. ¿Por qué hay grupos sin maestros? Bueno, los grupos sin maestros es pues porque se cambian de escuela con apoyo de representantes sindicales sin informar, ¿sí? sin que esté debidamente normado. ¿Cuál es la consecuencia? Pues lo que hemos visto y hemos sentido la molestia de los padres de familia, donde hay escuelas que tienen un montón de maestros y poquitos niños, o al revés. Entonces ahí hay una injusticia porque hay grupos que no están recibiendo estas clases de manera correcta. Y de esa forma, pues los grupos sindicales lo que buscan es generar esas presiones y buscar ahora convencer a los padres de familia de generar esas manifestaciones. Nos han amenazado incluso con hacer manifestaciones con niños y con niñas. Desgraciadamente, ahí están violentando los derechos y el respeto que se tiene a los niños y a las niñas, también a los padres de familia, porque los han mantenido de esta manera engañados. El maestro sigue cobrando, hay muchos maestros que siguen cobrando en la misma escuela. Ahí estamos trabajando también lo que se llama reubicaciones de pago, es decir, el maestro que está en Zamora pero que está trabajando en Lázaro o al revés. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer también en estos temas administrativos, lo estamos haciendo, sin embargo sigue habiendo mucha resistencia. No se puede, y luego, ¿por qué hay los espacios en las escuelas? Porque no se puede asignar a un maestro si nosotros no tenemos la información por parte de los administrativos en donde queda una vacancia, es decir, el hueco en la escuela de algún maestro que por las razones que ya mencionábamos ya no se encuentra ahí, entonces nosotros no podemos asignar. Por eso ellos siguen escondiendo la información que les permita a ellos seguir generando ese negocio de la venta de plazas. ¿Cuál es su modo de operar? Como ya lo comentábamos, ¿quiénes son los gestores? Pues las presiones sindicales que buscan a quienes son necesitados, ya lo decía el gobernador, a los eventuales o también egresados normalistas en generaciones 19, 20, 21 o 22, a quienes también los traen ahí engañados con las manifestaciones, puesto que la generación 22, señor gobernador, todavía no participan en ningún proceso. Nos evitan que conozcamos de las vacancias, no se entregan las plantillas de los docentes en las escuelas. Hemos avanzado con apoyo justamente y agradecer públicamente, gobernador, a los presidentes municipales que también han apoyado muchísimo a esta transparencia y a esta rendición de cuentas, exigiéndoles el transparentar el número de escuelas, el número de maestros con los que se encuentran en el municipio. Hemos estado haciendo un ejercicio con muchos de ellos de cruzar la información de cuántas escuelas, cuántos maestros y cuántos fueron asignados, de tal manera que no ejerzan tanta presión también en esta primera ventanilla que son las presidencias municipales, y seguiremos trabajando de esa manera. Al igual con los regidores de educación que forman parte del Cabildo, también hemos estado informando. No se pueden concursar las plazas vacantes como lo podemos señalar. Y pues cuando se asignan maestros, desgraciadamente no los reciben. Ya a brincos diéramos que fuera con son de paz, pero algunos es incluso con violencia, con las amenazas que tienen ahí. Desgraciadamente ahí los únicos que toman la mala imagen o ese comportamiento agresivo pues son los niños, a quienes estamos otra vez mostrando un comportamiento de violencia y no de paz, que es lo que tenemos que buscar todos los días. Ahorita, ¿cuál es la situación? Siguen todavía grupos sin docentes, hay maestros que no se pueden cambiar porque aunque tienen derecho, pues ya otros ya los cambiaron de manera irregular y no tenemos la forma de moverlos hasta que no podamos organizar bien los espacios y tengamos la información de las vacancias de estos espacios libres en las escuelas. Hay escuelas urbanas con más maestros en nómina que alumnos, ¿no? Entonces ahí estamos identificando quién cobra en cada escuela y si no cobra ahí, en qué escuela está, pero efectivamente que sí esté prestando un servicio, no únicamente que esté cobrando el salario. Ahí es importante señalar que los grupos, por ejemplo, en zona urbana está permitido tener 25 niños y en la zona rural 20, entonces también estamos cuidando toda esta parte, que el interés primordial pues es que los niños y las niñas tengan educación, que no les falte clases después de estos casi 2 años que estuvimos fuera de las aulas.
¿Cómo? Pero no solamente es la crítica, sino que, y encontrar lo malo, sino también cuál es nuestra responsabilidad. Eso nos ha encargado mucho el gobernador. No solamente es, a ver, esto está mal y ahí se queda, no, cuál es nuestra responsabilidad como funcionarios dentro de la administración para mejorar y enderezar la ruta, que nosotros podamos, de las debilidades que hemos encontrado, pues podamos fortalecer los procesos y que las amenazas nosotros busquemos las alternativas para que sean oportunidades de mejorar el sistema educativo. Y hemos hecho lo más apegado posible los procesos a UCICAM en los tiempos que nos han establecido la Federación. Hemos establecido esquemas de revisión de claves no docentes. Anteriormente, gobernador, el secretario de Educación era quien asignaba las plazas administrativas y lo que estamos buscando es institucionalizar los procesos, es decir, que cada que haya cambio de secretario, pues de cualquier manera se siga la misma ruta, el mismo camino, de tal manera que esto no sea pues beneficio nada más para quienes firman en última instancia estas asignaciones de claves no docentes, como ya lo decíamos, las administrativas, que son los intendentes, las secretarias, los prefectos, y se están asignando de acuerdo a donde se necesite en la comunidad y a las escuelas que requieren, ¿no? Se estableció un comité de ética que también ha estado funcionando bastante bien. El asunto es que todo lo hacemos en equipo, de tal forma que no hay ningún proceso que realice una sola persona, para que no haya malentendidos ni haya ninguna cuestión que tengamos que lamentar en el futuro y que nos prohíba seguir avanzando. De igual forma hemos estado trabajando y hemos avanzado en el gobierno digital. Hemos establecido también una ventanilla digital para atender las incidencias y hemos provocado que más trabajadores de la Secretaría de Educación se acerquen a nosotros sin necesidad de un intermediario, que eran las expresiones sindicales que por todo cobraban, ¿no? Entonces ahora es de manera directa. Por ejemplo, los certificados de los niños también, algunas constancias de maestros y bueno, en fin, un montonal de trámites administrativos que estamos retomando nosotros el control, de tal manera que no se requiera ningún intermediario en la Secretaría de Educación. Ahora bien, ¿qué está pasando con los egresados 2022 que luego los vemos manifestarse ahí en las calles? Los egresados 2022 de la generación 2022 justamente concluyeron sus estudios y se titularon apenas entre el mes de junio-julio. Entonces ellos tienen la obligación de participar en la convocatoria de admisión, que será hasta marzo del 2022. Sin embargo, es importante que nosotros señalemos, señor gobernador, que le hemos estado dando la atención y los invitamos a que se acerquen con nosotros para trabajar de manera conjunta. Estas cuestiones que están ofertando las expresiones sindicales ni siquiera fue idea de ellos, fue idea de nosotros como administración, que desde el principio señalamos que íbamos a establecer una atención personalizada con ellos y desde antes de egresar tuvimos reuniones con algunos. ¿Cómo vamos a hacer? Lo que a ellos les interesa mucho es esta hojita de filiación y estamos trabajando para entregárselas en el mes de octubre. No necesitan a las expresiones sindicales, no necesitan estar en el sol, en la lluvia, generando condiciones de inestabilidad en el Estado, que es lo que muchos quieren. No se requiere tomar centros comerciales ni bancos, no, nosotros sabemos cuál es nuestra obligación, pero también sabemos qué es lo que les corresponde hasta el momento y no vamos a violentar ningún derecho, pero tampoco ningún proceso, eso que quede bien claro. Y en el mes de noviembre, de acuerdo a la necesidad del servicio, pero también de acuerdo al techo financiero, estamos estableciendo la posibilidad de entregarles justamente Código 99, que es aquella posibilidad de un contrato por 6 meses, gobernador, para que ellos puedan ir trabajando y hasta en el mes de marzo, pues entonces ya participen en el proceso y ya se les puede asignar la plaza de manera definitiva en el mes de pues es mayo, junio, julio, agosto, cuando viene la convocatoria, entregan documentos, participan y después se les entrega ya su alta definitiva como maestros del sector educativo en Michoacán. Entonces, que quede claro que se está atendiendo, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno del Estado los quiera afectar, es nuestra responsabilidad dar educación de calidad a los niños y a las niñas y sabemos que los egresados normalistas eso es lo que quieren y esa es la vocación y por eso vamos a atender con antelación a todos sus problemas. Invitarlos a los egresados normalistas que aún no se acercan, pues invitarlos a que se sigan acercando. Tenemos el proceso abierto, las mesas de diálogo. Comentarle, señor gobernador, que esta semana tendremos 10 mesas de trabajo, no son mesas de negociación porque en la educación no hay negociación, son 10 mesas de trabajo con todas las expresiones sindicales. Entonces no hay forma
ni hay razón para que estén amenazando actividades del sector educativo en ninguno de los sentidos, como entrega de útiles, material didáctico, seguir en las calles, gobernador, porque las mesas de trabajo están abiertas con cada uno de los niveles, las haremos también públicas este cronograma de actividades con las expresiones y los temas que estamos tratando. Así es que no hay razón para estas manifestaciones, la mesa está abierta y bueno, las posibilidades de resolver también están abiertas. Es cuanto, señor gobernador. Gracias. Ahora sí, preguntas. A continuación, el diálogo con los medios de comunicación. Primer pregunta, César Hernández, changunga.com. Gracias. Buenos días. Preguntar si ante este combate a la corrupción educativa se esperan más manifestaciones de estas expresiones sindicales y si se seguirá permitiendo la afectación a los ciudadanos, y también saber si en este sentido ya hay sanciones para los maestros por no acudir a su centro de trabajo.